A nuestros increíbles espectadores de Venganza Perfecta, nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañan. Cuéntenos. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. La llamada. Shane se agazapó tras el muro desmoronado de lo que solía ser una escuela. Sus manos curtidas firmes en su rifle a pesar del caos que estallaba a su alrededor. A sus 42 años, había pasado los últimos 20 en lugares que oficialmente no existían, haciendo cosas que nunca ocurrieron para un gobierno que negaría su existencia si lo atrapaban. El sol del desierto caía sin piedad sobre el complejo donde supuestamente se escondían 3 objetivos de alto valor. La inteligencia había sido irregular en el mejor de los casos, pero eso no era nada nuevo. Shane había aprendido hacía mucho tiempo a confiar más en sus instintos que en los informes, y en ese momento sus instintos le gritaban que algo andaba mal. Su auricular cobró vida con un crujido. Halcón, aquí control. Extracción inmediata. Prioridad alfa. Shane frunció el ceño. Prioridad alfa significaba abortar la misión, algo reservado para fallos catastróficos de inteligencia o un descubrimiento inminente. Control. Halcón está a 30 segundos del objetivo. Repito, 30 segundos. Negativo, Halcón. Extracción. Ahora. ¿Tienes una emergencia familiar? Las palabras golpearon a Shane como un golpe físico. En 15 años de operaciones, Berikeral nunca, jamás lo había sacado por razones personales. La sangre de Shane se heló mientras se arrastraba lejos de su posición. Preguntas inundando su mente sobre su hija de 17 años, Emma, y su esposa de la que estaba separado. Miranda. 20 minutos después, Shane estaba sentado en la parte trasera de un helicóptero sin insignias, con un teléfono satelital presionado contra su oreja mientras la voz de Berry atravesaba el ruido del rotor. Shane, necesito que escuches con atención. Emma está en el hospital. Ella. La voz de Berry, usualmente firme como el granito, vaciló ligeramente. Perdió ambas piernas por debajo de la rodilla. El mundo se inclinó. ¿Qué pasó? El novio de Miranda, Clay Jefferson. Según testigos, Emma se negó a llamarlo padre durante una discusión. La empujó fuera de su camioneta en movimiento a velocidad de autopista. Shane cerró los ojos, viendo rojo tras sus párpados. De fondo, podía oírla, la voz de Emma, distante pero clara, a través del teléfono del hospital, gritando de angustia. El novio de mamá. Me empujó de un coche a 80 millas por hora cuando me negué a llamarlo padre. La voz de Berry se volvió gélida. Vas a casa ahora. Quiero a ese monstruo muerto. Shane se había enfrentado a señores de la guerra, terroristas y asesinos sin inmutarse, pero escuchar el dolor de su hija rompió algo fundamental dentro de él. Cuando habló, su voz era mortalmente tranquila. Resérvame el próximo vuelo. Y Berry, haz una investigación de antecedentes completa de Clay Jefferson. Quiero saberlo todo. Su rutina matutina, su café favorito, cada esqueleto en su armario. Ya en proceso, Shane. Berry hizo una pausa. Esto es extraoficial. La compañía mirará para otro lado. Mientras el helicóptero se inclinaba hacia el punto de extracción, Shane miró el paisaje árido de abajo. Había pasado 2 décadas convirtiéndose en el fantasma más eficaz del gobierno, un hombre que podía hacer desaparecer problemas sin dejar rastro. Ahora era el momento de usar esas habilidades para algo personal. Clay Jefferson no tenía idea de lo que se le venía encima. Capítulo 2. Destrozada. Emma siempre había sido intrépida. A los 17, había heredado la columna de acero de su padre y el ingenio agudo de su madre. Aunque no había visto mucho a Shane desde el divorcio de sus padres hacía 3 años, su trabajo, fuera lo que fuera, lo mantenía alejado durante meses. La mañana que lo cambió todo comenzó como cualquier otra. Miranda estaba en el trabajo y Emma se preparaba para la escuela cuando Clay entró a trompicones en la cocina con resaca irritable. Con 1,88 metros de estatura y la complexión de un exjugador de fútbol americano universitario venido a menos, Clay Jefferson era una figura imponente cuando estaba sobrio. Borracho o con resaca, se volvía impredecible. «¿El café está frío?», gruñó, mirando a Emma como si fuera culpa suya.
hazte una cafetera nueva tú mismo, respondió Emma, sin levantar la vista de su libro de texto. Había aprendido pronto a no mostrar miedo cerca de Clay, aunque su comportamiento cada vez más agresivo hacia su madre le ponía la piel de gallina. El rostro de Clay se oscureció. Necesitas aprender a respetar, niña. Ahora soy el hombre de esta casa y me tratarás como tal. Emma finalmente levantó la vista, sus ojos verdes, tan parecidos a los de su padre, brillando con desafío. Tú no eres mi padre, solo eres un perdedor con el que mi mamá está saliendo. La bofetada fue rápida, alcanzando a Emma en la mejilla y haciéndola tambalearse, pero en lugar de acobardarse, se enderezó tocando la marca roja en su cara. Tú me vuelves a tocar y llamo a la policía, dijo en voz baja. Clay se rió, pero no había humor en ello. Adelante. Tu madre no presentará cargos y tú solo eres una niña. Nadie escucha a los niños. Esa tarde, Clay había estado bebiendo mucho mientras veía deportes. Cuando Emma llegó a casa de la escuela, lo encontró en el sofá con latas de cerveza esparcidas a su alrededor como casquillos gastados. Miranda no llegaría a casa hasta dentro de 2 horas. Ven aquí, arrastró las palabras Clay. Necesitamos tener una conversación sobre el respeto. Emma se quedó junto a la puerta. Me voy a mi habitación. No, no te vas. Clay se puso de pie, tambaleándose. Te vas a sentar y escuchar mientras te explico cómo funcionan las cosas por aquí. Y vas a empezar por disculparte por faltarme el respeto esta mañana. No me voy a disculpar por nada. El rostro de Clay se puso morado. Pequeña, ¿crees que porque tu papi juega al soldadito por ahí eres dura? Te voy a enseñar lo que es ser dura. Agarró el brazo de Emma, sus dedos clavándose con la fuerza suficiente para dejar un moratón. Vienes conmigo. Es hora de que aprendas lo que les pasa a las niñitas irrespetuosas. Emma intentó soltarse, pero el agarre de Clay era de hierro. La arrastró hacia la puerta principal y el pánico comenzó a apoderarse de ella. ¿A dónde me llevas? A dar un paseo. Y no volverás hasta que aprendas modales. La camioneta de Clay estaba estacionada en el camino de entrada. Una enorme Ford F350 que había comprado para compensar inseguridades que Emma apenas comenzaba a comprender. La empujó al asiento del pasajero y salió chirriando del camino de entrada, los neumáticos gritando contra el asfalto. Durante 20 minutos, Clay despotricó mientras conducía de manera cada vez más errática, su discurso arrastrado por el alcohol y la rabia. Emma se aferró a la manija de la puerta, viendo cómo el velocímetro superaba los 100, luego los 110 y luego los 130 kilómetros por hora en la sinuosa carretera rural. ¿Te crees mejor que yo?, gruñó Clay. Tu precioso papi no está aquí para protegerte ahora. Solo estamos tú y yo y vas a aprender a respetar. Emma vio su oportunidad cuando se acercaban a una curva. Por favor, llévame a casa. Lo siento. Demasiado tarde para disculpas. Los ojos de Clay estaban desorbitados, desenfocados. Tuviste tu oportunidad. Al tomar la curva, Emma tomó su decisión. Mejor saltar que ver a dónde se dirigía este viaje. Alcanzó la manija de la puerta, pero Clay vio su movimiento. Oh, no, no lo harás. La agarró del brazo de nuevo, pero en su estado de ebriedad tiró con demasiada fuerza y en realidad la empujó hacia la puerta. La manija cedió. La puerta se abrió de golpe y Emma cayó a 130 kilómetros por hora. El mundo explotó en dolor y oscuridad. Cuando Emma despertó en el hospital 3 días después, los médicos le explicaron con voces suaves sobre lesiones por aplastamiento, fracturas múltiples y amputación. Pero lo que se le quedó grabado no fue la terminología médica. Fue la imagen de Clay de pie junto a su cama de hospital, diciéndole a Miranda con lágrimas en los ojos que había sido un terrible accidente. Ella agarró el volante, mintió con fluidez. Traté de detenerla, pero estaba muy alterada por algo de la escuela. Los chicos de hoy en día, ya sabes, tan emocionales. Emma intentó hablar, decir la verdad, pero su garganta estaba en carne viva por el tubo de respiración. Para cuando pudo formar palabras, Clay ya había envenenado el pozo con su versión de los hechos. Pero Emma Terry era hija de su padre. Era paciente, era inteligente y ya estaba planeando cómo hacer que Clay Jefferson pagara por lo que había hecho. Solo tenía que sobrevivir lo suficiente para que llegara la ayuda.
Capítulo 3. Regreso a casa. Del vuelo comercial de Dubái a Denver pareció una eternidad. Shine estaba sentado en clase turista, anónimo entre turistas y viajeros de negocios, pero su mente era un arma que se afilaba para la guerra. Durante el viaje de 18 horas, Barry le había proporcionado inteligencia a través de canales encriptados que pintaban un cuadro cada vez más perturbador de Clay Jefferson, de 34 años. Clay tenía un historial que se leía como un manual para identificar depredadores, 2 relaciones anteriores que terminaron con cargos de violencia doméstica que desaparecieron misteriosamente, un patrón de apuntar a madres solteras con hijas adolescentes, lagunas laborales que coincidían con las lesiones inexplicables de sus novias. El bastardo era un depredador que se especializaba en aislar y controlar a familias vulnerables. La mandíbula de Shine se apretó mientras revisaba los registros financieros de Clay. El hombre trabajaba esporádicamente en la construcción, pero de alguna manera podía permitirse una camioneta nueva, ropa cara y cuentas regulares en el bar. El dinero venía de otro lugar, muy probablemente de los ahorros de Miranda y los beneficios por discapacidad que recibió después de un accidente laboral hacía 2 años, mientras el avión descendía en Denver. Shine sintió la calma familiar que precede a la acción. La rabia seguía ahí, ardiendo como acero fundido en su pecho, pero ahora estaba contenida, enfocada en algo útil. Clay Jefferson había herido a su hija y estaba desangrando a su exesposa. Eso era imperdonable. Pero Shine era un profesional. No solo mataría a Clay, primero lo destruiría. La agencia de alquiler de coches nunca cuestionó las credenciales de Michael Anderson. Y pronto Shine conducía un sedán anodino por los suburbios de Colorado hacia el hospital. Había llamado antes diciendo que era el tío de Emma y se enteró de que estaba estable pero luchando con el dolor fantasma y el trauma. La vista de Emma en la cama del hospital casi rompió su compostura. Su rostro todavía estaba magullado y la manta no podía ocultar el hecho de que sus piernas terminaban abruptamente en la rodilla, pero sus ojos, esos feroces ojos verdes, ardían con el mismo fuego que había llevado a Shine a través de 20 años de misiones imposibles. Papá, la voz de Emma era pequeña pero firme. Shine se acercó a su cama con la garganta apretada. Estoy aquí, cariño. Siento mucho no haber estado aquí antes. Clay me hizo esto. Las palabras de Emma fueron precisas, cuidadosas. Sé lo que les dijo a todos, pero me empujó de la camioneta porque no quise llamarlo padre. Mamá no me cree. Shine le tomó la mano suavemente. Yo te creo y voy a arreglar esto. Emma estudió su rostro con una inteligencia muy superior a su edad. Vas a hacerle daño, ¿verdad? Shine guardó silencio por un largo momento. ¿Qué quieres que haga? Quiero que sufra como él me hizo sufrir. Quiero que lo pierda todo, igual que él me quitó todo a mí. La voz de Emma se endureció. Quiero que mamá vea lo que realmente es antes de que la lastime a ella también. Shine le apretó la mano. Entonces eso es lo que haremos. Pero vamos a ser inteligentes al respecto, pacientes. ¿Puedes ayudarme? Por primera vez desde el accidente, Emma sonrió. Soy tu hija, ¿no? Esa noche, Shine se sentó en su coche de alquiler fuera de la casa de Miranda, la casa que solía ser su hogar. A través de las ventanas, pudo ver a Miranda y Clay sentados juntos en el sofá, el brazo de Clay alrededor de sus hombros en un gesto que le revolvió el estómago a Shine. Miranda parecía mayor, más frágil de lo que recordaba. La lesión laboral la había dejado con dolor crónico y Shine podía verlo en la forma en que se movía. Siempre había sido fuerte, independiente. Le mataba ver cómo Clay la había destrozado sistemáticamente. Su teléfono vibró con un mensaje de Barry. Investigación de antecedentes completa. No te va a gustar. El archivo que siguió pintaba a Clay Jefferson como algo mucho peor que un simple novio abusivo. 3 mujeres en su pasado habían sufrido accidentes que las dejaron dependientes de él. 2 habían muerto finalmente en circunstancias sospechosas, una por sobredosis de drogas a pesar de no tener antecedentes de abuso de sustancias. Otra por complicaciones tras una caída por las escaleras.
Clay no era solo abusivo, era un depredador que disfrutaba destruyendo a mujeres fuertes y había estado trabajando sistemáticamente en Miranda durante 2 años. Shine sintió que sus manos se apretaban en el volante. Clay Jefferson no solo iba a morir, iba a entender exactamente lo que se sentía ser indefenso y tener miedo antes de que Shine acabara con él. Pero primero, Shine necesitaba entender a su enemigo. Por la mañana comenzaría su reconocimiento. Clay Jefferson estaba a punto de descubrir que algunas presas contraatacan. Capítulo 4. El cazador estudia su presa. Shine pasó los siguientes 3 días convirtiéndose en un fantasma en la vida de Clay Jefferson. Usando habilidades perfeccionadas en 2 décadas de operaciones de vigilancia, trazó la rutina de Clay con precisión quirúrgica. El hombre era una criatura de hábitos, desayuno en Mickey's Diner cada mañana a las 8, obras de construcción cuando se molestaba en ir a trabajar, y el bar Rusty Enke la mayoría de las noches hasta el cierre. Pero era el patrón bajo la rutina lo que heló la sangre de Shine. Clay estaba manipulando a Miranda de la misma manera que había manipulado a sus víctimas anteriores, pequeños aislamientos al principio, desanimándola de ver a sus amigos, creando dependencia financiera y luego escalando al abuso emocional y físico una vez que estaba atrapada. El accidente de Emma no fue violencia al azar, fue Clay eliminando una amenaza a su control sobre Miranda. Al 4.º día, Shine finalmente hizo contacto. El Rusty Enke era exactamente el tipo de bar de mala muerte que atraía a hombres como Clay. Iluminación tenue, cerveza barata y una clientela que se ocupaba de sus propios asuntos. Shine esperó a que Clay llevara 3 cervezas antes de sentarse en el taburete a su lado. Bourbon, solo, le dijo Shine al camarero y luego miró a Clay. Día duro. Clay miró, evaluando la apariencia de Shine, estatura media, cabello canoso, manos callosas que sugerían trabajo manual. Nada amenazante en él. Ni me digas, refunfuñó Clay. La hija de mi novia acaba de tener un accidente. La chica está hecha un desastre ahora y la novia está destrozada. Intento apoyarla, pero, por Dios, es agotador. El agarre de Shine en su vaso de bourbon se tensó imperceptiblemente. Los niños pueden ser difíciles. ¿Qué pasó? Accidente de coche. La niña agarró el volante mientras yo conducía. Nos sacó de la carretera. Suerte que no me lastimé más. La mentira de Clay salió de su boca con una facilidad practicada. Ahora le está diciendo a todo el mundo que la empujé del coche. Los niños, ya sabes, inventan historias cuando están dolidos. Shine asintió con simpatía. Eso es duro. Debe ser difícil para tu relación. Miranda, esa es mi novia. Está empezando a creerle a la niña. Quiero decir, amo a esa mujer, pero tiene un punto ciego cuando se trata de su hija. Clay tomó otro largo trago de su cerveza. A veces pienso que sería más fácil si la niña simplemente ya no estuviera, ¿sabes? La forma casual en que Clay habló sobre la posible muerte de Emma le dijo a Shine todo lo que necesitaba saber. Este no era un hombre que había cometido un error por ira. Este era un depredador que veía a Emma como un obstáculo a eliminar. Soy Dale, por cierto, dijo Shine, extendiendo la mano. Dale Rich. Clay Jefferson. El apretón de Clay fue firme, seguro. Eres nuevo en la ciudad. Acabo de mudarme por trabajo. Construcción, Shine señaló sus manos, buscando un equipo al que unirme, de hecho. Los ojos de Clay se iluminaron. ¿En serio? Yo dirijo trabajos por aquí. Siempre busco buenos trabajadores. Pareces un tipo sólido. Durante la siguiente hora, Shine construyó cuidadosamente su identidad encubierta, Dale Rich, trabajador de la construcción divorciado, recién reubicado de Texas después de su propia separación complicada. Clay se lo tragó todo, especialmente cuando Shine pagó la siguiente ronda y se compadeció de los hijastros ingratos y las mujeres exigentes. Para la hora del cierre, Clay le había ofrecido a Shine trabajo en su próximo proyecto, una renovación para un cliente adinerado fuera de la ciudad. Más importante aún, lo había invitado a una barbacoa en su casa ese fin de semana. Miranda es una gran cocinera, dijo Clay, tambaleándose ligeramente al salir del bar. Y le vendrá bien conocer gente normal. Últimamente ha estado demasiado centrada en el drama de esa niña.
Shane vio a Clay alejarse en su coche, notando el ligero zigzagueo en su trayectoria. El hombre bebía y conducía regularmente, otro detalle para usar más tarde. De vuelta en su habitación de motel, Shane abrió su portátil y comenzó a recopilar inteligencia. El negocio de construcción de Clay era principalmente una fachada. Sus ingresos reales provenían de fraudes de seguros, estafas de discapacidad y el drenaje sistemático de los recursos de sus novias. Más inquietantes eran los registros médicos que Berry había obtenido. Cada una de las exparejas de Clay había sufrido lesiones crecientes con el tiempo que culminaron en sus muertes. Miranda seguía exactamente el mismo patrón. ¿La lesión laboral que la había dejado con dolor crónico? Clay había estado trabajando en el mismo lugar. ¿Sus recientes problemas financieros? Habían comenzado justo después de que se mudara con Clay, y él la había convencido de que lo añadiera a sus cuentas bancarias. Shane revisó los registros de empleo de Clay y encontró lo que buscaba. Una laguna en el historial laboral de Clay que coincidía con un periodo en la cárcel del condado por agresión. Pero la parte interesante fue lo que sucedió después de su liberación. Clay había trabajado brevemente para una empresa de seguridad privada antes de ser despedido por conducta inapropiada con clientes. Unas cuantas llamadas a viejos contactos revelaron la verdad. Clay había sido despedido por acosar e intimidar a la exesposa de un cliente. El dueño de la firma de seguridad, Isaac Goodwin, se alegró de compartir detalles extraoficialmente. Jefferson era un caso, le dijo Isaac a Shane por la línea encriptada. Lo suficientemente inteligente como para ser peligroso, pero con serios problemas de control de impulsos. Tenía una fijación con las mujeres vulnerables, viudas, divorciadas, cualquiera a la que pudiera manipular. Lo despedimos después de que lo pillamos usando recursos de la empresa para acosar a una pobre mujer que nos había contratado para protegerla de su ex abusivo. Shane sintió que las piezas encajaban. Clay no era solo un abusador común. Era un depredador sofisticado que usaba su tamaño, encanto y conocimiento del sistema para destruir sistemáticamente a las mujeres. Emma había sido un daño colateral en el plan más grande de Clay para dominar por completo a Miranda. Pero Clay había cometido un error crucial. Había herido a la hija de Shane Terry. Shane comenzó a esbozar su plan, cada detalle cuidadosamente calibrado para un máximo impacto psicológico. Clay Jefferson quería jugar con mujeres indefensas. Shane le mostraría lo que se sentía ser cazado por un profesional. Capítulo 5. La trampa se activa. La barbacoa del sábado fue un estudio de normalidad suburbana que le revolvió el estómago a Shane. Clay interpretó al anfitrión perfecto, asando hamburguesas mientras entretenía a los invitados con historias que lo pintaban como la heroica figura de padrastro de Emma, devastado por su accidente. Miranda se movía por la reunión como un fantasma, su dolor crónico evidente en cada paso cuidadoso. Shane observó las sutiles tácticas de control de Clay. Interrumpir cuando Miranda intentaba hablar, hacer bromas a su costa y tocarla constantemente de formas que parecían afectuosas pero eran claramente posesivas. Miranda, cariño, ¿podrías traerle otra cerveza a Dale?, gritó Clay. Su tono lo suficientemente agudo como para dejar claro que no era realmente una petición. Shane intervino con suavidad. No se moleste, señora. Yo puedo cogerla. Captó la mirada agradecida de Miranda y la guardó. Era más consciente de la manipulación de Clay de lo que aparentaba. Después de que los otros invitados se fueron, Shane se quedó ayudando a limpiar mientras Clay se emborrachaba cada vez más. Miranda se había retirado adentro con una migraña, dejando a los dos hombres solos en la terraza. «¿Sabes que me gusta de ti, Dale?», dijo Clay, sus palabras comenzando a arrastrarse. «¿Entiendes cómo pueden ser las mujeres? Mi última novia antes de Miranda también se complicó toda. Empezó a creer las mentiras de su hijo sobre mí». Shane mantuvo su voz casual. «¿Qué pasó?». «Los accidentes ocurren». La sonrisa de Clay era fría. «La gente se vuelve descuidada cuando está emocional. Se cae por las escaleras. Toma demasiadas pastillas. Se despeña por un acantilado. La vida es peligrosa cuando no piensas con claridad». La confesión fue tan buena como cualquier cosa que Shane podría haber esperado, pero necesitaba más que las admisiones de borracho de Clay.
Necesitaba pruebas que se sostuvieran y necesitaba que Clay sufriera adecuadamente antes del final. Parece que has tenido mala suerte con las mujeres, observó Shine. No es suerte, es planificación. Clay se inclinó más cerca, su aliento apestando a alcohol. Verás, el truco es hacerlas dependientes primero. Financiera, emocional, físicamente, no importa. Una vez que te necesitan, aguantarán cualquier cosa. ¿Y si no lo hacen? Se encogió de hombros. Bueno, los accidentes ocurren. Shine asintió pensativamente. Inteligente. Pero, ¿qué hay de las autoridades? No hacen preguntas. Clay se rió. Hermano, yo solía trabajar en seguridad. Sé cómo funcionan las investigaciones. Mientras no dejes pruebas y tengas la historia correcta, la policía ve lo que quiere ver. Novio afligido. Trágico accidente. Caso cerrado. Durante la siguiente hora, Clay expuso toda su metodología con el orgullo de un artesano discutiendo su oficio. Cómo seleccionaba mujeres vulnerables, cómo las aislaba de sus sistemas de apoyo, cómo incrementaba gradualmente el abuso hasta que estaban completamente rotas, cómo había matado a 2 mujeres y se había salido con la suya porque entendía el sistema. El teléfono de Shine, grabando discretamente en el bolsillo de su camisa, capturó cada palabra. A medida que la noche terminaba, Shine hizo su movimiento. Sabes, Clay, podría tener una propuesta de negocios para ti. Tengo algunos problemas con mi exesposa en Texas. Quizás podríamos ayudarnos mutuamente. Los ojos de Clay se agudizaron con interés. ¿Qué tipo de problemas? Del tipo que podría requerir tu particular pericia. Pero hablemos de ello cuando estés sobrio. Esto no es charla de cervezas. Clay asintió con entusiasmo. Absolutamente. Pareces un tipo íntegro. Dale. Vamos a hacer grandes negocios juntos. Shine se fue esa noche con todo lo que necesitaba para destruir a Clay Jefferson. Pero la destrucción vendría después. Primero, Clay necesitaba entender lo que se sentía ser impotente. A la mañana siguiente, Shine comenzó la segunda fase de su operación, utilizando técnicas aprendidas en el entrenamiento de guerra psicológica. Empezó a manipular psicológicamente a Clay con la misma precisión sistemática que Clay usaba con sus víctimas. Comenzó con cosas pequeñas. Shine usó sus habilidades para abrir cerraduras para entrar en la camioneta de Clay y mover las cosas. Presintonías de la radio cambiadas, posición del asiento ajustada, objetos personales reubicados. Nada lo suficientemente obvio como para llamarlo robo. Solo lo suficiente para crear una persistente incertidumbre. Soplos anónimos a los clientes de construcción de Clay sobre su problema con la bebida llevaron a conversaciones incómodas y contratos cancelados. Shine tenía amigos en el IRS que estuvieron felices de activar una auditoría aleatoria de las dudosas finanzas de Clay. Llamadas al casero de Clay sobre quejas de ruido y daños a la propiedad comenzaron a crear presión por todos lados. En una semana, Clay se estaba volviendo paranoico y volátil. Su consumo de alcohol aumentó, lo que llevó a más errores, lo que llevó a más problemas. La vida cuidadosamente construida que había levantado sobre las espaldas de mujeres vulnerables comenzaba a desmoronarse. Pero Shine apenas estaba comenzando. Capítulo 6. Desmoronamiento. El mundo de Clay Jefferson se estaba desmoronando y no podía entender por qué. El depredador seguro de sí mismo que había pasado años aterrorizando a mujeres comenzaba a experimentar el miedo por primera vez en su vida adulta. Comenzó con las llamadas telefónicas, llamadas perdidas a todas horas, una respiración al otro lado, palabras susurradas que no podía distinguir del todo. Luego, su camioneta comenzó a tener misteriosos problemas mecánicos, frenos que se agarraban inesperadamente, problemas de motor que ningún mecánico podía diagnosticar, neumáticos pinchados que aparecían de la noche a la mañana. Sus trabajos de construcción también se estaban agotando. Los clientes cancelaban contratos después de recibir soplos anónimos sobre su bebida, su temperamento, su historial de violencia. Se corría la voz en la unida comunidad de contratistas de que Clay Jefferson era un problema. Shine observaba todo desde las sombras. Un fantasma orquestando la destrucción de Clay con precisión quirúrgica. Cada punto de presión, cada vulnerabilidad que Clay había explotado en otros, ahora se volvía contra él.
El punto de inflexión llegó cuando Shine siguió a Clay a su reunión semanal con su agente de libertad condicional, un detalle que no había aparecido en su investigación de antecedentes. Clay estaba en libertad condicional por el cargo de agresión de hacía 2 años, caminando por una cuerda floja que Shine estaba a punto de cortar. Shine siguió a Clay hasta un almacén en las afueras de la ciudad, observando cómo el hombre recuperaba una bolsa de lona y conducía a una obra de construcción aislada. Usando equipo de vigilancia con teleobjetivo, Shine documentó a Clay reuniéndose con un conocido traficante de drogas, intercambiando el contenido de la bolsa por una cantidad significativa de dinero en efectivo. Clay estaba traficando drogas a través de sus trabajos de construcción usando las obras como puntos de distribución. Explicaba sus ingresos irregulares y le dio a Shine la palanca que necesitaba. Esa noche, Shine visitó a Emma en el hospital. Le estaban colocando prótesis, aprendiendo a navegar en un mundo que había sido cambiado para siempre por la violencia de Clay. ¿Cómo va nuestro proyecto?, preguntó Emma en voz baja, consciente de las enfermeras cercanas. Clay está empezando a sentir la presión, pero necesito tu ayuda con la siguiente fase. Shine sacó su teléfono y le mostró a Emma fotos de la operación de drogas de Clay. Vamos a asegurarnos de que nunca vuelva a hacerle daño a nadie. Emma estudió las imágenes con la mente analítica que había heredado de su padre. ¿Qué necesitas que haga? Necesito que llames a tu madre. Dile que estás lista para volver a casa, que quieres intentar llevarte bien con Clay. Hayes, al creer que le estás dando otra oportunidad, los ojos de Emma brillaron. ¿Quieres que me acerque a él de nuevo? No. Quiero que piense que ha ganado. Depredadores como Clay no pueden resistirse a regodearse cuando creen que han quebrado a sus víctimas. Cuando baje la guardia, ¿lo tendremos? Durante los 2 días siguientes, Emma desempeñó su papel a la perfección. Llamó a Miranda desde el hospital, disculpándose entre lágrimas por mentir sobre Clay y preguntándole si podría visitarla. La actuación fue digna de un premio de la Academia. Una adolescente rota y derrotada que solo quería que su familia volviera a estar unida. Clay prácticamente entró pavoneándose en la habitación del hospital, trayendo flores y hablando en el tono suave y cariñoso que usaba cuando la gente miraba. Pero Shine, escondido detrás del cristal de visión unidireccional de la sala de observación, vio la fría satisfacción en los ojos de Clay mientras miraba las piernas amputadas de Emma. Siento haber mentido sobre ti, susurró Emma, interpretando su papel a la perfección. Estaba tan enfadada por el accidente. Sé que intentaste salvarme. La sonrisa de Clay era depredadora. Está bien, cariño. Entiendo por qué estabas confundida. Las lesiones en la cabeza pueden afectar la memoria. Lo importante es que estás mejorando. Shine observó la actuación de Clay con desapego clínico, grabando cada palabra, cada gesto que revelaba al monstruo bajo la máscara. Clay no pudo evitarlo. Tenía que remover el cuchillo en la herida, asegurarse de que Emma supiera que él había ganado. Tu mamá y yo hemos estado hablando, continuó Clay, su voz bajando a un susurro conspirador. Creemos que sería mejor si te fueras a vivir con tu padre cuando salgas de aquí. Ya sabes, para que puedas recibir el cuidado especializado que necesitas. La crueldad era impresionante. Clay planeaba exiliar a Emma de su propia casa, separándola por completo de su madre. Pero había cometido un error fatal. Había revelado su jugada final a alguien que estaba grabando cada palabra. Esa noche, Shine se reunió con Berry Keral en una cafetería abierta 24 horas fuera de la ciudad. Berry deslizó una carpeta de manila sobre la mesa que contenía todo lo que Shine necesitaría para la fase final de su operación: papeles legales para la custodia de Emma, registros financieros que demuestran que Clay ha estado drenando sistemáticamente las cuentas de Miranda y fotos de vigilancia de su operación de drogas, explicó Berry en voz baja. Además de algunos amigos en la DI que están muy interesados en las actividades comerciales del Singe. Jefferson. Shine asintió, su mente ya trabajando en los detalles finales. La otra cosa, la sonrisa de Berry era como la de un tiburón. Clay Jefferson está a punto de descubrir que algunos de sus antiguos compañeros de la cárcel del condado tienen muy buena memoria.
Aparentemente testificó contra algunas personas para reducir su sentencia. Serán liberados la próxima semana y no están contentos con su cooperación con la ley. Shine sintió que las piezas encajaban. Clay había construido su vida sobre la violencia y la manipulación, rodeándose de enemigos que había mantenido a raya a través del miedo y el engaño. Pero el miedo era un arma que podía volverse en su contra, y Shine estaba a punto de enseñarle a Clay Jefferson lo que era el verdadero terror. El cazador estaba a punto de convertirse en la presa. Capítulo 7. Comienza el ajuste de cuentas. El plan de Shine se desarrolló como una operación militar. Cada elemento cronometrado para un máximo impacto psicológico. Comenzó destruyendo el sentido de seguridad de Clay, la base sobre la cual todos los depredadores construían su confianza. Empezó un martes por la mañana cuando Clay llegó a Mickey's Dine para su desayuno habitual, solo para encontrar a 3 hombres esperándolo en su cabina de siempre. Shine los reconoció de los archivos de inteligencia de Berry. Ruben Maynard, Eli McCarthy y Troy Poole. Todos recién liberados de la misma instalación del condado donde Clay había cumplido su condena. Shine observó desde una cabina en la esquina cómo el rostro de Clay se ponía blanco. La conversación fue breve pero intensa. Las manos de Clay temblaban mientras intentaba explicar por qué había dado información a los fiscales que había extendido sus sentencias. Shine no podía oír las palabras, pero podía leer el lenguaje corporal con fluidez. Clay estaba aterrorizado. Después de que los hombres se fueron, Clay se sentó solo durante 20 minutos, el café enfriándose, su habitual arrogancia completamente desaparecida. Cuando finalmente salió tambaleándose hacia su camioneta, Shine estaba listo para la segunda fase. La camioneta de Clay no arrancaba. El motor giraba, pero se apagaba inmediatamente, dejándolo varado en el estacionamiento del restaurante mientras Clay abría el capó con manos temblorosas. Shine se acercó por detrás. ¿Problemas con el coche?, preguntó Shine con su personaje de Talerich. Clay se giró, la paranoia escrita en sus rasgos. Dale, Jesús. Me asustaste. Lo siento, hombre. Pareces como si hubieras visto un fantasma. Shine miró bajo el capó, reconectando rápidamente la línea de combustible que había desconectado antes. Prueba ahora. La camioneta rugió a la vida y el alivio de Clay fue palpable. Gracias, dale. No sé qué habría hecho sin ti. Shine estudió el rostro de Clay con aparente preocupación. ¿Estás bien? Pareces bastante alterado. Solo viejos amigos del condado. No están contentos conmigo. Clay intentó forzar su habitual sonrisa de confianza, pero salió como una mueca. Nada que no pueda manejar. El condado. Shine levantó una ceja. ¿No mencionaste que habías estado en la cárcel? La cara de Clay se sonrojó. No fue nada, un malentendido sobre una pelea. Pero algunos guardan rencor, ya sabes. Shine asintió pensativamente. Quizás deberías cuidarte las espaldas por un tiempo. Tipos así no olvidan. Mientras Clay se alejaba, Shine podía verlo revisar sus espejos obsesivamente. La paranoia se estaba instalando tal como Shine había planeado. Clay había pasado años haciendo que otros se sintieran atormentados y indefensos. Ahora era su turno. Esa tarde, Shine visitó a Emma en su sesión de rehabilitación. Estaba aprendiendo a usar sus nuevas prótesis con la determinación que siempre la había definido, pero Shine podía ver el esfuerzo que le costaba. ¿Cómo lo está llevando él?, preguntó Emma en voz baja mientras su fisioterapeuta se alejaba. Está empezando a quebrarse, pero necesitamos pasar a la siguiente fase. ¿Estás lista? La sonrisa de Emma era afilada como una cuchilla. He estado lista desde que desperté en esta cama. Shine le entregó un teléfono de prepago. Esta noche vas a llamar a Clay. Dile que quieres disculparte en persona, que tienes algo importante que decirle sobre tu padre. ¿Cuál es la historia? Le vas a decir que tu padre nunca estuvo realmente desplegado en el extranjero, que en realidad está en una prisión federal por asesinato y que lo has estado cubriendo porque te avergonzabas. Los ojos de Shine eran fríos. Cuando intente usarlo contra mamá, descubrirá que atacar a la familia de un agente federal es un crimen muy serio. Incluso si ese agente supuestamente está en prisión,
Esa noche, Emma hizo la llamada con Shine, escuchando en una segunda línea. Su actuación fue impecable, una adolescente rota desesperada por enmendarse, ofreciendo información que podría darle a Clay poder sobre Miranda. Clay mordió el anzuelo por completo. Pasaré por el hospital mañana, cariño. Tendremos una larga charla sobre los secretos de tu familia. Después de que Emma colgó, Shine le apretó la mano suavemente. Lo hiciste genial, Em. Para mañana por la noche, Clay Jefferson deseará no haber oído nunca nuestro nombre. Shine pasó el resto de la noche haciendo los preparativos finales. Se enviaron soplos anónimos a la DI sobre la operación de drogas de Clay, con fotos y detalles de ubicación. Un segundo conjunto de soplos fue para el agente de libertad condicional de Clay sobre su asociación con delincuentes conocidos y sus actividades comerciales. Pero la pieza de Resistance fue un mensaje cuidadosamente elaborado al teléfono de Clay desde un número irrastreable. Sabemos lo que les hiciste a esas mujeres. Tenemos pruebas. 72 horas para pagar $50,000 o las pruebas van a la policía. Clay lo recibiría a las 3 a.m., diseñado para maximizar el terror y la privación del sueño. Shine había aprendido que depredadores como Clay eran fundamentalmente cobardes cuando su propia seguridad estaba amenazada. Quítales su sentido de control y se desmoronan rápidamente. Mientras Shine se instalaba en su posición de vigilancia fuera de la casa de Miranda, se permitió una fría sonrisa. Clay Jefferson había construido su vida sobre el sufrimiento de gente inocente. Mañana, esa vida comenzaría su colapso final. Capítulo 8. La tormenta perfecta. El mundo de Clay Jefferson explotó al amanecer. La redada de la DI en su almacén ocurrió simultáneamente con la visita sorpresa de su agente de libertad condicional, mientras los misteriosos cómplices de Shine, en realidad, gente de Berry, mantenían la presión a través de llamadas telefónicas amenazantes y vigilancia. Shine observó desde el otro lado de la calle cómo la casa de Clay estallaba en caos. Agentes de la DI sacaban cajas de pruebas mientras Clay permanecía esposado, gritando sobre montajes y conspiraciones. Pero habían encontrado exactamente lo que Shine había prometido que encontrarían: suficientes drogas y dinero en efectivo para encerrar a Clay durante 20 años. Miranda estaba de pie en su puerta, la confusión y la traición escritas en su rostro, mientras observaba al hombre en quien confiaba ser arrestado por graves delitos federales. La revelación de que Clay era un traficante de drogas destrozó las ilusiones que le quedaban sobre él. Pero Shine no había terminado. Mientras Clay era procesado en el centro, Shine visitó a Emma por última vez antes de que le dieran el alta del hospital. Estaba vestida y lista para irse a casa, sus nuevas prótesis ocultas bajo unos vaqueros que habían sido cuidadosamente alterados por el equipo de terapia ocupacional del hospital. «Es hora del acto final», le dijo. «¿Estás segura de que estás lista para esto?» Los ojos de Emma eran duros como diamantes. «Me quito las piernas, papá. Quiero ver su cara cuando se dé cuenta de lo que le está pasando». Shine había organizado el alta de Emma para que coincidiera con la audiencia de fianza de Clay. Usando sus conexiones gubernamentales, Shine se había asegurado de que el defensor público de Clay estuviera sobrecargado y sin preparación, mientras que el fiscal tenía un expediente completo sobre los crímenes pasados de Clay y su patrón de apuntar a mujeres vulnerables. La fianza de Clay se fijó en $500,000, mucho más de lo que podía pagar, especialmente con sus activos congelados pendientes de investigación por sus actividades de narcotráfico. Pasaría los próximos meses en la cárcel del condado compartiendo espacio con hombres que tenían muy buenas razones para odiarlo. Esa noche, Shine se sentó con Miranda y Emma en su sala de estar. Miranda luchaba por procesar todo lo que había sucedido. El arresto de Clay, la evidencia de sus actividades criminales y la insistencia de Emma en que Clay la había empujado deliberadamente de la camioneta. «No lo entiendo», dijo Miranda, su voz hueca. Parecía tan normal, tan cariñoso. «Mamá», dijo Emma suavemente, «los depredadores son buenos para parecer normales. Así es como se acercan a la gente». Shine había tenido cuidado de no revelar su verdadera identidad a Miranda,
manteniendo su tapadera como Dallerich, el trabajador de la construcción que se había hecho amigo de Clay, pero ahora necesitaba guiar a Miranda hacia la verdad sin exponer su engaño. He visto tipos como Clay antes, dijo Shine con cuidado. Apuntan a mujeres que están lidiando con situaciones difíciles, divorcio, problemas financieros, problemas de salud. Se presentan como soluciones, pero en realidad están empeorando todo. Miranda miró a su hija, la miró de verdad por primera vez desde el accidente. Las lesiones de Emma, su insistencia en que Clay la había herido deliberadamente. El aislamiento gradual que Miranda había experimentado durante los últimos 2 años, el patrón era innegable una vez visto con claridad. Oh, Dios mío, susurró Miranda. Emma, lo siento mucho. Debería haberte creído. No es tu culpa, mamá. Él era bueno para manipular. Eso es lo que lo hacía peligroso. El teléfono de Shine vibró con un mensaje de Berry. Primera noche de Clay en la cárcel. Su compañero de celda está muy interesado en sus crímenes contra niños. Shine sonrió sombríamente. Se estaba haciendo justicia desde múltiples direcciones. Pero la verdadera revelación llegó a la mañana siguiente cuando Miranda encontró las pólizas de seguro que Clay había contratado sobre su vida. Pólizas que ella nunca había firmado pero que llevaban su firma falsificada. Las pólizas valían $2 millones con Clay como único beneficiario. Shine las había plantado donde Miranda las encontraría, parte de la evidencia que la gente de Berry había pasado por alto durante el registro de las pertenencias de Clay. Las implicaciones eran asombrosas. Clay no solo había planeado aislar y abusar de Miranda, había estado planeando matarla por el dinero del seguro. Miranda se derrumbó por completo, el alcance total de la depredación de Clay finalmente claro. Había estado a meses, quizás semanas, de convertirse en su tercera víctima. Emma abrazó a su madre mientras lloraba. Y Shine vio el vínculo familiar que Clay había intentado destruir con tanto ahínco finalmente comenzar a sanar. Capítulo 9. Justicia servida 3 meses después. Shine Terry estaba de pie en la sala del tribunal, vistiendo su uniforme de gala por primera vez en años. Cintas y condecoraciones que contaban la historia de una carrera dedicada a servir a su país de maneras que el público nunca conocería. A su lado estaban sentadas Emma con sus prótesis ocultas bajo un vestido conservador, y Miranda, que había comenzado lentamente a reconstruir su vida después del arresto de Clay. Clay Jefferson parecía más pequeño de alguna manera, el mono naranja le quedaba holgado. La cárcel del condado no había sido amable con él. La noticia de sus crímenes contra niños se había extendido rápidamente entre la población reclusa, y Clay llevaba la evidencia física de su descontento. Su brazo izquierdo estaba enyesado y una cicatriz le recorría la mejilla por un encuentro con un arma improvisada. El fiscal, armado con las grabaciones de Shine y la investigación de Berry, presentó un caso que pintaba a Clay como un depredador en serie que había aterrorizado a múltiples familias a lo largo de los años. Los cargos por drogas eran solo el principio. Los fiscales habían vinculado a Clay con las muertes de sus 2 novias anteriores, y el testimonio de testigos reveló un patrón de abuso creciente que culminó en el intento de asesinato de Emma. El acusado, anunció el fiscal, representa un peligro claro y continuo para la sociedad. Sus crímenes muestran premeditación, escalada y una completa falta de remordimiento. El Estado recomienda cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El defensor público de Clay hizo una tibia petición de clemencia, citando la difícil infancia de Clay y sus luchas con el alcohol. Pero las pruebas eran abrumadoras y las propias confesiones grabadas de Clay sellaron su destino. Cuando el juez leyó el veredicto culpable de todos los cargos, Shine sintió una satisfacción más profunda que cualquier éxito en una misión. No se trataba solo de justicia para Emma, se trataba de detener a un depredador que habría seguido hiriendo a gente inocente durante años. La sentencia de Clay se fijó para el mes siguiente, pero Shine sabía que el hombre nunca volvería a ver la libertad. A continuación se presentarían cargos federales por drogas, y los compañeros de prisión de Clay habían dejado claro que su estancia en la cárcel no sería ni cómoda ni segura. Después del juicio, Shine finalmente reveló su verdadera identidad a Miranda.
La conversación fue difícil. Estaba enfadada por el engaño, agradecida por su intervención y confundida sobre el futuro de su relación. Sé que no tengo derecho a pedirlo, dijo Shane en voz baja. Pero quiero ser parte de la recuperación de Emma, y de la tuya, si me lo permites. Miranda guardó silencio durante un largo rato, observando a Emma trabajar con su fisioterapeuta a través de la ventana del hospital. Ella necesita a su padre, y quizás yo necesite recordar por qué me enamoré de ti en primer lugar. No fue una reunión, pero fue un comienzo. 6 meses después, Clay Jefferson fue encontrado muerto en su celda, víctima de un ataque que los investigadores de la prisión atribuyeron a sus continuos conflictos con otros reclusos. Shane no sintió satisfacción por su muerte, solo la fría conclusión de una misión necesaria. Emma se adaptó a sus prótesis con una determinación notable, regresando finalmente a la escuela y convirtiéndose en una defensora de otros jóvenes supervivientes de Tromes. Su experiencia con Clay le había dejado cicatrices que nunca sanarían por completo, pero también había revelado una fuerza que la llevaría a través de cualquier cosa que la vida le deparara. Shane se retiró anticipadamente del servicio gubernamental, usando sus ahorros para abrir una firma de consultoría de seguridad especializada en proteger a supervivientes de violencia doméstica. Era un trabajo apropiado para un hombre que había pasado su carrera haciendo desaparecer a gente peligrosa. En las noches tranquilas, Shane y Emma se sentaban en el porche de su nueva casa, un lugar sin recuerdos de Clay Jefferson, y hablaban del futuro. Emma planeaba estudiar justicia penal en la universidad, con la esperanza de convertirse en una fiscal especializada en casos de violencia contra mujeres y niños. ¿Crees que marcamos la diferencia?, preguntó Emma una noche, viendo el atardecer pintar las montañas de oro. Shane sonrió, pensando en las mujeres que nunca conocerían a Clay Jefferson, los niños que nunca sufrirían a sus manos. Sí, creo que lo hicimos. Clay Jefferson había construido su vida sobre el principio de que la fuerza da la razón, que los fuertes pueden depredar a los débiles sin consecuencias. Al final, aprendió que había gente más fuerte que él, gente que contraatacaría cuando los inocentes fueran amenazados. Shane Terry había pasado 20 años sirviendo a su país, eliminando amenazas a la seguridad nacional. Clay Jefferson había sido una amenaza para la seguridad de su familia, y Shane lo había eliminado con la misma fría eficiencia que había aplicado a cada misión. Algunas batallas se libraban por razones geopolíticas, otras se libraban por amor. Shane había ganado en ambos frentes, y dormiría profundamente sabiendo que Clay Jefferson nunca volvería a herir a otra persona inocente. El monstruo estaba muerto. La familia se estaba curando. Se había hecho justicia y Shane Terry finalmente estaba en casa. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Compartan sus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por su tiempo. Si disfrutan de esta historia, por favor suscríbanse a este canal. Hagan clic en el video que ven en la pantalla y los veré allí.